Durante los últimos mensajes During the last few messages, hemos tenido una pequeña miniserie de sermones. we have had a mini-series of sermons. Y todo esto lo hicimos tratando de contestar una pregunta. And all of this we've done trying to answer a question. ¿Por qué la iglesia de la actualidad Why the church today no tiene el mismo impacto que tuvo la primera iglesia? does not have the same impact that the first church had. Y estudiamos la primera iglesia. And we studied the first church. Y estudiamos la predicación de la primera We iglesia. studied the preaching of the first church. Y estudiamos el impacto que esa predicación tuvo en la iglesia. We studied the impact that preaching had in the first church. Luego viajamos hasta el tiempo de la Reforma. Then we went to the time of the Reformation. Y nosotros pudimos ver algo importante. We could see something important. Cómo estos hombres que se encontraban en una oscuridad How is that these men could find themselves in such darkness regresaron a las escrituras. and then return to the scriptures? Y eso no solamente hizo un impacto en el corazón mismo de la iglesia, That didn't just make an impact on the heart of the church, sino que también hizo un impacto en la sociedad misma. but it made an impact on society as well. Cuando nosotros tomamos un tiempo para estudiar un When we poco la take- historia de la Reforma, When we take a time to study the impact of the Reformation, nosotros podemos ver el impacto que tuvo en la sociedad mundial. we can see the impact that it had on the worldly society as well. El mundo fue cambiado totalmente The por la world Reforma. was changed completely. Las ciudades fueron cambiadas por la Reforma. The cities were changed by the Reformation. Las constituciones de las ciudades fueron hechas conforme a las escrituras mismas. The constitutions of cities were built around the scriptures. Las sociedades estaban viviendo alrededor de la palabra de Dios. Society were living around the Word of God. Así que nosotros podemos tener una respuesta a lo que pasó en el medioevo. So we can have an answer for what happened in this time. El regreso a las escrituras The returning to the scriptures logró un impacto profundo en la sociedad en aquel entonces. completed something profound in the society in that time. Así que nosotros nos podemos hacer una pregunta al día de hoy. We could make another question, give another question today. ¿Por qué esa luz que tuvo en el tiempo de la Reforma Why the light of the Reformation se ha oscurecido en las iglesias ahora en día? has been darkened again in the churches? ¿Por qué las iglesias se están dedicando a cualquier cosa menos a predicar el Why evangelio? are the churches dedicating themselves to whatever thing except preaching the word? ¿Qué es lo que está sucediendo en los púlpitos de las iglesias modernas? What is happening in the pulpits of modern church? ¿Por qué la palabra de Dios no tiene la preeminencia que tiene que tener? Why does the word of God not have preeminence that it should have? Nosotros miramos las iglesias de ahora en día. We see the churches now and day. Hacen cientos de cosas They do hundreds of things menos apuntar al punto principal que debe de haber en nuestras iglesias. except do the principal thing that they should do in the churches. La predicación del evangelio. The preaching of the gospel. Este es un problema que no es nuevo en la historia de la palabra. It's a great problem that's not new in this history of the word of God. Cada vez que las sociedades se separan de la palabra de Dios, Every time that society separates from the word of God, el pecado hace una destrucción en la sociedad. sin destroys a city. Nosotros lo vemos ahora en día. We see nowadays. La gente dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. The people call good evil and evil good. No hay una conciencia de lo que es real y lo que es mentira. There's not conscience of what's good and evil. La gente le tiene mayor preeminencia a los programas de Discovery The people have in preeminence programs on Discovery que lo que la palabra misma describe. than what the very word of God says. Eso es algo que nosotros debemos de ver qué tan alejado estamos de las We should escrituras. ask, why are we so far away from the scriptures? Tú puedes ir a Discovery Channel un día You can go to Discovery Channel one day y tú puedes ver un programa cazando fantasmas en Discovery and Channel. you can see a program killing ghosts on the Discovery Channel. Y la gente mete sus ojos allí día tras día. And people give their eyes day after day. Y ellos creen todo lo que les dicen en ese And they lugar. believe everything they tell them there.
Pero cuando tú les hables las escrituras, But when you open the scriptures, lo primero que te preguntan, ¿y en realidad habían demonios en el tiempo de Cristo? the first thing they ask is, were there really demons in the time of Christ? La gente cree más en lo de afuera que en lo de la palabra de Dios. People believe more in what's outside than what's inside the church. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Timoteo. That's what's happening in the time of Timothy. La iglesia estaba siendo destruida por las falsas doctrinas. The church is being destroyed by false doctrine. Es por eso que Pablo rogó a Timoteo que fuera a predicar a Éfeso. For that reason, Paul begged Timothy or charged Timothy, preach the word. Cuando nosotros leemos la primera carta a Timoteo, When we read the first letter written to Timothy, Pablo le dice, por esto te rogué que te quedaras en Efeso, Paul says, this is the reason I left you in Ephesus, para que reprendas a los que andan enseñando falsas so doctrinas. you would rebuke the ones who are teaching falsely. Pero cuando nosotros llegamos a la segunda carta de But when Timoteo, we come to the second letter to Timothy, nosotros miramos que las cosas no iban tan bien para Timoteo. we see that things weren't going so well for Timothy. Todo aquello por lo que él se había quedado en Éfeso All the ones that he had stayed in Ephesus for estaba complicando la iglesia. were complicating the church A tal forma que Pablo tiene que escribir una segunda carta. in a way that, in such a way that Paul had to write another letter to the church, Porque la iglesia de Éfeso iba en picada. because the church in Ephesus was declining. Y cuando nosotros miramos segunda de Timoteo 2:1, And when we see 2 Timothy 2:1, Pablo aconseja a Timoteo, Paul gives comfort, consolation to Timothy. esfuérzate en la gracia It says, be strengthened by the grace que es en Cristo Jesús. that is in Christ Jesus. Timoteo estaba dejando de hacer lo más esencial Timothy was not doing the most essential. y las falsas doctrinas estaban creciendo And en the la false iglesia. doctrines were growing. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer. Now, a question that we can make ourselves tonight. ¿Por qué Pablo podía pedir a Timoteo Why could Paul ask Timothy que se esforzara en la gracia? to be strengthened in grace? Yo quiero que tú pienses por un I momento. want you to think for a moment. Timoteo está predicando en la iglesia de Éfeso. Timothy's preaching in the church at Ephesus. Había personas fuera de la iglesia There were people outside the church que estaban atacando el ministerio de Timoteo. that were attacking the ministry of Timothy. Ahora, las personas que lideraban la iglesia The people who were leading the church se estaban corrompiendo adentro de la misma iglesia. were corrupting their own church. Había algo más que estaba pasando en la iglesia Something también. else that was going on in the church. Los hombres estaban apostatando a su lugar de liderazgo. Men were apostatizing from their leadership places. Y las mujeres estaban tomando el papel del hombre. And the women were taking the roles of men. Yo quiero que tú mires lo que estoy diciendo y lo compares con lo que está sucediendo ahora en día. I want you to think about what I'm saying and compare it to what's going on today. Y algo que Pablo aclara no solamente en la segunda carta, sino que en la primera carta también. And something that Paul declares in the second, also in the first. Los falsos enseñadores estaban haciendo problemas adentro de la iglesia. False teachers are becoming problems in the church. Ahora, Timoteo predicaba tal vez tenuentemente en su forma de hacerlo. So maybe Timothy preached in a timid way. Pero llega un momento en que Pablo dice, But there's a time when Paul comes Timoteo no está haciendo la obra que debe hacer totalmente. and he's saying, Timothy, you're not doing the work that you should do exactly. Así que cuando nosotros vamos a segunda de Timoteo So when we go to 2 Timothy 2:15, 2:15, Pablo le dice algo más a Timoteo. Paul says something else to Timothy. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Tal vez usted me puede decir en esta tarde, Maybe you could say this afternoon, hermano, en realidad lo que usted está diciendo está un poquito raro. what you're saying, brother, is a little bit strange. Yo no creo que Timoteo se haya estado separando de esa forma de la palabra. I don't think that Timothy is separating himself from the word of God like that. Le voy a decir una cosa. I'm going to tell you something. Cuando tú empiezas a tomar cosas del mundo When you start taking things in of the world y las empiezas a meter adentro de tu iglesia, and you stick them inside the church,
O empiezas tal vez a decir, está bien que lo haga, de todas formas no es tan malo. Or you say, it's okay if they do this, it's not that bad. Llega un momento en que la iglesia está corrompida por sí sola. There's a time that the church is corrupting itself from the inside out. Yo quiero que tú vayas conmigo a la segunda carta, ahí mismo en el capítulo 1, versículos 6 y 8. I want you to see in 2 Timothy 1, 6 through 8. Y tú miras la exhortación que Pablo le está dando a Timoteo. And you see the exhortation that Paul is giving to Timothy. Segunda de Timoteo 1, 6 al 8. 2 Timothy 1, 6 through 8. Mira cómo Pablo le habla a Timoteo. Look how Paul speaks to Timothy. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verse 6. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Ahora yo quiero que sigan viendo lo que dice la palabra. Continue to see what the word of God says. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Ahora miren el versículo 8. Now look in verse 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Nosotros podemos seguir leyendo la carta de segunda de Timoteo. We could continue reading the letter of 2 Timothy. Y nosotros podemos ver que tal vez aquellas palabras que parecen palabras para que Timoteo siga caminando, And we could see that there are letters from Paul that Timothy would continue to walk. son palabras de exhortación para que Timoteo vuelva a la palabra. They're words of exhortation so that Timothy would go back to the word of God. Cuando nosotros llegamos al versículo 1:13, When we go to chapter 1, verse 13, nosotros miramos que Pablo se detiene por un momento we see that Paul stops for a moment. y le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. It says, follow the pattern of the sound words that you heard from me in the faith and the love that are in Christ Jesus. Pablo ha llamado la atención a Timoteo. Paul had called the attention to Timothy. Hay algo que estás haciendo adentro de la iglesia There's something that you're doing inside the church que no está causando el fruto que tú debes de tener adentro that's de la not iglesia. bringing the fruit that should bring the word of God. Tal vez hay más gente en la iglesia, Timoteo, Maybe there's wrong people in the church, pero las cosas no están caminando como deben de caminar. but things aren't going as they should go. Así que cuando nosotros miramos que él llega al capítulo 3, So when we see that he comes to chapter 3, Pablo hace un estudio de lo que está pasando en la sociedad ahora en día. Paul gives a study of what's going on in society at this time. ¿Alguna vez ustedes han ido al doctor Have you gone to the doctor one day y les hacen un examen de todo lo que ha pasado, de todo de su cuerpo y todas las and have cosas? they given you exam of your body? Es difícil, ¿no? Cuando nos dan ese resultado que nosotros estamos esperando. It's difficult when they give us a result that we're not waiting for, O cuando descubren que hay algo malo en su cuerpo. or when they discover something's wrong with your body. Cuando nosotros miramos el capítulo 3 de segunda de When Timoteo, we see in chapter 3 of 2 Timothy, nosotros miramos de que la sociedad moderna está podrida en sí. we see that the society is rotten from the inside. Cuando nosotros no lo vemos con los lentes cristianos, When we don't look at this with Christian lenses, nosotros podemos decir, pues no está tan mal la sociedad en realidad. we can say, no, society is not that bad. Ahí vamos caminando, en realidad somos diferentes a los demás, pero vamos caminando. We're walking and we're a little bit different than everybody, but we're all walking. Pero cuando tú miras cómo la palabra de Dios describe la sociedad moderna, But when you see how the Word of God describes modern society, tú puedes ver que la sociedad moderna está podrida en el pecado. you could see that society today is rotten through sin. Mira cómo Pablo lo describe en el capítulo 3. Look how Paul describes it in chapter 3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de Dios, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento reprobo en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su sensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. Chapter 3, 1 through 9. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but not denying its power. Avoid such people. For among them are those who creep into the households and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. Just as Janus and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth, men corrupted in mind and disqualified regarding the faith, but they will not get very far, for their folly will be plain to all, as was that of those two men. Yo quiero que tú mires la descripción de este I capítulo. want you to see the description of this chapter. Y tú compares este capítulo con la sociedad en la que vivimos en la You actualidad. compare this chapter with the society which we live in. Esta es la sociedad en la que nosotros vivimos. This is the society in which we live. Hombres como estos son los que caminan por las calles ahora en día. Men like this are the ones who walk down the street. Y lo que Pablo está diciendo en este capítulo And what Paul is saying in this chapter es que muchos de estos hombres están adentro de las iglesias de ahora en día. is many of these men are inside the church. In the church Hombres today. que tienen apariencia de piedad, Men have the appearance of piety, pero niegan esta apariencia. the appearance of godliness, but deny that appearance. Hombres que tratan de vivir como cristianos, They try to live like Christians, pero sus vidas son completamente mundanas. but their lives are completely worldly. Hombres que no pueden vivir en santidad delante de las personas, Men who cannot live in holiness before the people, porque ellos no son hombres buenos que hacen cosas malas. because they are not. They are men who are evil, trying to do good things. Ellos son hombres malos que están tratando de hacer cosas buenas. They're evil men trying to do good things. No ha habido una transformación en sus vidas. There's not been a transformation in their lives. Sus mentes están totalmente corroídas por el pecado. Their minds are completely corrupted by sin. Sus corazones están donde nacieron. Their heart are dead. No hay una sensibilidad al pecado. They're not sensible to sin. Por más que usted les predique el evangelio, More that you preach the gospel, sus corazones están tan duros their heart is so hard que de la misma forma como entran a la iglesia, that in the same way they come into the church, salen por las puertas de la iglesia they go through the doors of the church y van a vivir sus vidas de pecado. and they live their life of sin. Esa es la clase de gente que está hablando Pablo a Timoteo. That's the type of people that Paul is telling Timothy. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, And just like Janus and Jambres opposed Moses, estos hombres están adentro de nuestras iglesias, these men are inside of our churches. reprobando todo lo que significa la verdad de Dios. And they're showing reprobate of everything that is significant of God. Tratando de que la palabra se aplique a su vida. They're trying to make that the Word of God, or show that the Word of God applies to their life. No tratando de que sus vidas se aplique a la palabra de Not Dios. that their lives apply to the Word of God. No tratando de vivir en santidad, Not trying to live in holiness, sino tratando de que la palabra aplique a algunos puntos de su vida. but trying to make that some points of the Word of God apply to some points of their life. Sí, yo soy cristiano Yes, I'm a Christian.
y yo soy buena persona, and I'm a good person, en realidad lo único que necesito para vivir mejor es a Cristo. the only thing that I need to live better is Christ. Es como que Cristo fuera parte de un conjunto de cosas buenas que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. It's like Christ was just a group of good things that we need to have in our lives. Eso no es lo que la palabra pide de nosotros. That's not what the Word of God asks for. Pablo dice a Timoteo, Paul says to Timothy, estos hombres irán de mal en peor. these men will go from bad to worse. No importa cuánto la sociedad cambie. It doesn't matter how much society changes. No importa cuántos gobiernos estén día tras día. It doesn't matter how many governments are day after day. El pecado no consiste en la sociedad que vivimos. Sin is not in the society we live in. El pecado está adentro de los corazones de cada uno de nosotros. Sin is in the heart of every man. Pero tú eres diferente, Timoteo. But you're different, Timothy. Tú sabes cosas diferentes que ellos. You know different things from these men. Tú has vivido de una forma diferente que ellos. You've lived differently than these men. Y eso es lo que sigue diciendo el versículo 10. And that's what verse 10 says. Y Pablo como que se para después de que hace este examen de la sociedad. So after giving an exam of the society, Paul stops. Y él dice, pero tú has seguido mi doctrina, Says, but you have followed my teaching, conducta, propósito y fe, my conduct, my aim, my life, and my faith, longanimidad, amor y paciencia. my patience, my love, and my steadfastness, Timoteo, tú has sufrido las persecuciones. my persecutions and sufferings Has estado conmigo en los padecimientos. that have all the sufferings I've gone through. Yo quiero que usted mire I ahorita. want you to see something. Pablo le dice a Timoteo, Paul says to Timothy, ellos son así, they're like this, pero tú eres de otra forma. but you're another way. Tú tienes que vivir de otra forma, Timoteo. You must live in another way, Timothy. Ellos tienen que acoplarse a ti. They have to conform to you, No tú tienes que acoplarte a ellos. not you to them. ¿Ven lo que estoy diciendo? You see what I'm saying? La gente que viene a la iglesia tiene que acoplarse a la iglesia. The people that come to church must conform to the church, No la iglesia se tiene que acoplar a ellos. not the church to them. Ese es el pensamiento erróneo que tenemos ahora en día. That's the wrong thinking we have today. Necesitamos que las iglesias crezcan, hermano. We need that the churches grow, brother. Así que tenemos que darle algunas cosas que ellos necesitan. So we need to give them some things that they need. Hay cosas que ellos necesitan que nosotros les podemos ofrecer. There's things that they need that we can give them. ¿Por qué no hacemos esto, esto y esto y esto? Why don't we do this, 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 and this? De esa forma lograremos que estén en nuestra iglesia. If we do that, they'll come to our church. Ellos van a estar en nuestra iglesia They're going to be in our church porque ellos necesitan cosas del mundo para sobrevivir en la iglesia. because they need things from the world to be in the church. Pero cuando nosotros les prediquemos la palabra, But when we preach the word, ellos van a salir corriendo de la iglesia they're going to leave running from the church porque ellos son mundanos queriendo ser because cristianos. they're worldly who want to be Christian. Una cosa no compagina con la otra. One thing doesn't fit with another. Pero Pablo sigue diciendo a Timoteo, Paul continues telling Timothy, Timoteo, tú sabes que la vida cristiana no es fácil. Timothy, you know the Christian life isn't easy. Y él lo dice en el versículo 12. He says in verse 12, Dice, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. indeed, all who desire to live godly lives will suffer persecution. Yo quiero ver ese tipo de iglesia I want you to see this type of church que cree de que la persecución en la iglesia va a empezar cuando la iglesia salga de este mundo. that believe that the persecution of the church is going to start when this church leaves this world. No es que desde el principio de la humanidad hubo persecución contra los hijos de Dios. It wasn't from the start of creation that there were persecution against the Christian. No fue por eso que Caín mató a Abel. Is that not why Cain killed Abel? ¿Por qué nosotros como iglesia estamos esperando algo diferente? Why are we as a church waiting for something different? Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Indeed, all who desire to live godly lives will suffer persecution. A ti no te van a aceptar porque eres cristiano. They are not going to come to you because you're a Christian. A ti nunca te van a llamar el cristiano cool.
They're not going to call you the cool Christian. El que cae bien con todo el mundo. The one who falls in that is all the world. Si tú predicas el evangelio, If you preach the word, lo primero que va a pasar the first thing that's going to happen, es que te van a correr del lugar donde estás. they're going to run you out of the place you're in. Pero Pablo sigue diciendo, But Paul continues to say, Timoteo, no te dejes engañar por esta gente. says, Timothy, don't be duped by these people. Mira lo que dice el versículo 13. Listen what verse 13 says. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. While evil people and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Pablo sabía que estaba pronto a su muerte. Paul knew that he was going to die soon. Pero Pablo quería que Timoteo tomara las riendas del evangelio. Pero Paul wanted Timothy to take the reins of the gospel. Yo no te quiero, Timoteo, como el hijo flojo que tengo ahí predicando el evangelio. I don't want you to be a son, like a loose son, almost preaching the gospel. Yo quiero que te pares en el púlpito y prediques la palabra. I want you to stand in the pulpit and preach the word of God. Tú sabes todos los padecimientos que yo he tenido. You know all the sufferings that I've had. No solamente en Antioquía, sino también en Iconio. Not only in Antioch, but in Iconium. Tú sabes que me han sacado a pedrada de las ciudades. You know they took me out and stoned me. Y yo he sacudido el polvo de mis pantalones y he regresado a predicar otra vez. And I dusted the dust off my pants and continued to preach. ¿Por qué tú quieres predicar de una forma diferente? Why do you want to preach in a different way? Tú no necesitas nada más, Timoteo. You don't need anything else, Timothy. Todo lo que tengas que sufrir no importa. All you have to suffer, it doesn't matter. Él es digno de toda honra. He is worthy of all honor. Y si vamos a morir con el dedo en el renglón de la palabra, And if we're going to die with our finger on the word of God. no importa, Timoteo. It doesn't matter, Timothy. A fin y a cabo, nosotros no somos de este mundo. In the end, we're not of this world. Nosotros solamente somos peregrinos. We're just pilgrims. Nosotros solo pasamos por este mundo, We just go through this world, trayendo la palabra de Dios como está escrita. bringing the word of God like it's written. Por eso la palabra nos llama, Entonces, so the word of God calls us que nosotros no tenemos que conformarnos a este mundo. that we're not to conform to this world. No tenemos que desear vivir como los demás. We don't have to desire to live like everyone else. Nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, We must live as sons of God, peregrinos en este mundo, pilgrims in this world, hombres y mujeres que van de pasada, men and women who are just passing through, que un día existieron that one day existed, y que fueron quemados en la antorcha. and that were burned at the stake. Pero cuando abrieron sus ojos en el otro lado de la eternidad, But when they opened their eyes on the other side of eternity, a ellos se les fue dicho, bien siervo fiel. they were told them, well done, good and faithful servant. En lo poco me fuiste fiel, In the little you were faithful, sobre lo mucho te pondré. I will put you over much. Esa es la visión que tenemos que tener cada uno de nosotros. That's the vision each one of us has to have. Timoteo, tú no necesitas nada más. Timothy, you don't need anything else. Lo único que necesitas es la palabra de Dios. The only thing you need is the word of God. La palabra de Dios es todo suficiente. The word of God is sufficient. Es lo único que tú necesitas para predicar el evangelio. It's the only thing that you need to preach the gospel. Tú no necesitas traer nueva metodología a la iglesia. You don't need to bring new methods into the church. Tú no tienes que utilizar lo que escribieron los griegos. You don't have to use what the Greeks wrote. Tú tienes nada más que predicar lo que la palabra de Dios You dice. just preach what the word of God says. Mira lo que sigue diciendo el versículo 14. Listen what it says in verse 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. It says, but as for you, continue in what you've learned. Yo quiero que tú mires lo que está I diciendo. want you to see what it's saying. Pero persiste tú en lo que has aprendido. But you persist in what you've learned. Pablo le ha venido diciendo sobre toda la carta. Paul had been saying over the whole letter, Timoteo, tú aprendiste esto de mí. Paul or Timothy, you learned this from me. Tú me viste sufrir de esta forma. You saw me suffer like this. Yo me imagino, Timoteo, que tú aprendiste algo. I imagine, Timothy, that you learned something. Persiste en lo que has aprendido. Persist in what you've learned. Y esta palabra es como que está insistiendo en lo que está diciendo. And that word is like he's insisting on it. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persist in what you've learned and what is firmly believed. Cada cosa que pasó en la vida, Timoteo. Everything that has happened in your life, Timothy. Y a mí me encanta cómo Pablo lo lleva hasta su niñez a Timoteo. And I like how Paul even takes him to his childhood.
Y le dice, sabiendo primeramente de quién has aprendido. knowing from whom you learned it. Y luego Pablo le dice, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Pablo le recuerda a Timoteo. Paul reminds Timothy, Mira, Timoteo, tú no necesitas algo nuevo para predicar en la look, iglesia. Timothy, you don't need something new to preach to the church. Tú no tienes que levantarte una mañana y decir, yo soñé anoche. You don't have to wake up in the morning and say, I dreamed this last night. O Timoteo, tú no necesitas decir, yo tengo una nueva revelación. Or you don't need to say, Timothy, I have a new revelation. Tú solo persiste en la palabra, You just persist in the Word of God. en lo que has aprendido desde tu niñez. And what you've learned since your childhood. Y hay algo que a nosotros nos debe llamar la atención acá. And there's something that should call our attention here. Cuando Timoteo todavía era un niño, When Timothy is just a child, el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. the New Testament wasn't written yet. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, Paul's telling Timothy, persiste en todo lo que has aprendido de la palabra. persist in everything you've learned from the Word. Pero hermano, ¿cómo iba a entender Timoteo de la crucifixión de Cristo? But how was Timothy going to understand the crucifixion of Nosotros Christ? lo oímos ahora en la mañana en un We- pizarrón ahí. We saw it in the morning on a whiteboard written there. Desde el principio de la creación del mundo, From the first of creation of the world, el evangelio fue predicado a nuestros the antepasados. gospel was preached to our ancestors. ¿No fue eso lo que Jesucristo le dijo a los discípulos que iban camino a Emaús? Wasn't that what Jesus said to the disciples on the road to Emmaus? Dice ahí, empezando desde Moisés, mediante los He profetas, says, starting from Moses and going through the prophets, les explicó todo lo que de él decía. he spoke to them of everything in the scriptures El Antiguo Testamento es suficiente para predicar el evangelio, Timoteo. about him. The Old Testament is sufficient to preach the gospel, Timothy, Porque el Antiguo Testamento apunta a Cristo, because the Old Testament points to Christ, el que vino a morir en la cruz por nosotros en la cruz de who Calvario. came to die on the cross of Calvary for us. ¿Ustedes se imaginan lo que Timoteo sintió cuando escribió estas palabras, cuando vio estas palabras? Can you imagine what Timothy thought when he wrote these words? Timoteo fue crecido en la palabra de Dios. Timothy was grown up in the Word of God. Todo lo que él sabía, Everything that he knew, todo lo que estaba escrito en su mente everything that was written in his mind, y todo lo que Pablo le había discipulado, and everything that Paul had discipled him in. ahora estaba haciendo una explosión en su mente Now it's becoming an explosion in his mind. y diciendo, en realidad todo lo que yo aprendí cuando era niño And he's saying, everything that I learned when I was a child se trataba de Cristo. is about Christ. Muchas veces nosotros renegamos, yo no quiero leer el Antiguo Testamento. Many times we say, I don't want to read the Old No Testament. tiene sentido, estamos en el tiempo de la gracia. It doesn't have any meaning. We're in time of the grace. Toda la palabra habla de Cristo. All of the Word speaks of Christ. Cristo es el centro de la palabra de Christ Dios. is the center of the Word of God. Las escrituras están llenas de Cristo. The scriptures are full of Christ. Cada vez que nosotros abrimos la palabra, Every time we open the Word of God, nosotros lo encontramos a Él y su misericordia escrita we ahí. find Christ and His mercy written there. Y lo primero que Pablo le dice a And Timoteo, the first thing that Paul says to Timothy, solo las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. only the scriptures can save you, make you wise for salvation in Christ Jesus. Mira el versículo 15. Look at verse 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. And how from your childhood you learned it, how from your childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Es por medio del oír que viene la fe. It's through hearing that comes faith, Y por oír la palabra de Dios. and hearing the Word of God. No por oír 10 puntos para ser mejor cristiano. Not hearing is going to make you a better Christian. La única palabra que tiene vida es la palabra de Dios. The only hearing that will, the only word that has power to give life is the Word of God. Es la única forma como podemos ser It's salvos. the only way we can be saved. Porque a Dios le plació salvar a los creyentes por medio de la
locura de la predicación. because it pleased God to save men through the scandal preaching of the gospel. ¿Cómo va a ser salvo la gente? How could the people be saved? Solo por medio de oír la palabra. Only hearing the word of God. El día que un pastor se para en un púlpito The day that a man stands in the pulpit y predica cualquier cosa que no es el evangelio, and preaches whatever thing that's not the gospel, lo único que tú puedes comprender esa mañana, the only thing you can understand this morning, que muchos de los que entraron a ese lugar that many who entered that place, se fueron con nuevas historias en su vida, they left with new stories in their life, aprendieron nuevos chistes, that they learned new jokes, pero ellos van para el mundo de donde vinieron but they're going to the world where they came from, y tal vez más peor que como entraron, and even worse than what they entered by, porque no disfrutaron de la palabra de because Dios. they did not enjoy the word of God. Pablo le dice a Timoteo, Paul says to Timothy, el Antiguo Testamento está llena de la gracia de Cristo, the Old Testament is full of the grace of Jesus Christ, porque Él apunta a Cristo. because they point to Christ. Ahora algo más que sigue diciendo en nuestro texto. Something else our text tells us. Las escrituras son suficientes para la santificación del cristiano. The scriptures are enough for the sanctification of the Christian. Las escrituras son suficientes para la santificación del cristiano. The scriptures are sufficient for the sanctification of the Christian. Por eso nosotros creemos en sola escritura. That's why we believe in sola escritura, Porque las escrituras son suficientes. because they are sufficient. Mira lo que dice el versículo 16 y 17. Listen what 16 and 17 say. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios All scripture is breathed out by God y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Toda escritura es inspirada por Dios. All the scripture is inspired by God. Toda la escritura es suficiente. All the scripture is sufficient. Ahora, ¿para qué es suficiente la escritura? Why is it sufficient, the scriptures? Para la salvación de los elegidos. For salvation of the elect. Hermanos, seamos sinceros, la escritura no es suficiente para todas las cosas. Brother, let's be real. The scriptures aren't sufficient for all things. Tú no puedes encontrar en la escritura cómo hacer mecánica en un carro, You cannot find in the scriptures how to be a mechanic of a car, ni mucho menos cómo navegar mar abierto. or how to swim in the open water. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para una sola cosa, All scripture is breathed out by God and is useful for one thing: para la salvación de los elegidos say salvation of the elect, y para la santificación también de ellos. for the sanctification of them. Dice, ella es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. It says that it's useful for teaching, reproof, correction. Ella nos puede instruir en justicia. They can teach us of righteousness. Y todo eso solamente tiene un fin, And all of this only has one end: que el hombre de Dios sea perfecto, that the man of God may be perfect, enteramente preparado, dice la palabra, completely equipped for every good work, para toda buena obra. for all good work. Es solamente por medio de la palabra de Dios It's only through the word of God que nosotros nos vamos a preparar para toda buena that obra, we're going to be prepared for every good work, para aquellas obras que fueron hechas antes de la creación del mundo, for those works that were declared before the foundation of the world, para que nosotros anduviéramos en so ellas, that we walk in them en Cristo Jesús, in Christ Jesus, no por nosotros mismos. not for ourselves. La escritura es suficiente. The scripture is sufficient, Ella es inspirada por Dios. and the scripture is inspired Ella by es God. exhalada por Dios. The word of God is breathed out by God. Nosotros sabemos de que la mano de los hombres la hicieron, la escribieron, we know that from man's hand they were written, pero fue el Espíritu Santo el que inspiró a estos hombres but it was the Holy Spirit that inspired these men para que ellos escribieran letra tras letra so that they would write letter by letter, y que ellos mandaran a decir lo que tenían que decir. and that they would say what they needed to say. Nosotros tenemos que confiar en ellas. We must trust them. Ellas son todo suficiente. They are all sufficient. Pero algo que quiero que ustedes miren en 2 de Pedro, One thing I want you to see in 2 Peter, capítulo 1, versículo 19. chapter 1 and verse 19. El Espíritu Santo rectificando a través de Pedro. The Spirit, the Holy Spirit writing through Peter.
Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. It says, and we have the prophetic word more fully confirmed to you, to which you will do well to pay attention, as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in our hearts. Knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ahora, hay algo que dice en el versículo 20. There's something that verse 20 says. Entendiendo primero esto, dice Pedro. It says, knowing first of all this. O como diciendo, yo quiero que ustedes entiendan esto. Or him saying, I want you to understand this. Que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Not one interpretation of Scripture is by own man's Hermano, ¿qué desire. quiere decir usted con eso? What does this mean, brother? Que yo no puedo venir un día acá y pararme al púlpito I can't stand in the pulpit one day and stand here y decirles lo que yo quiera del texto que yo tengo enfrente de mí. and say whatever I want of the text that's in front of me. Yo tengo que estudiar lo que el texto dice. I must study what the text says. Y tengo que estudiar lo que el contexto de ese texto dice. I must study the context of this text. Y tengo que estudiar el contexto del texto que yo estoy predicando. And I have to study the context of the text, even though the text I'm not preaching. Para que lo único que nos importe oír So the only thing that we want to hear es el texto, el contexto y el contexto del contexto. is the context of the context of the context of the context. A mí no me importa nada más. Nothing else is important to me. Usted puede predicar lo que usted quiera, You can preach whatever you want. pero si no está en la palabra de Dios, But if it's not in the Word of God, yo no lo quiero oír. I don't want to hear it. Eso es lo que la palabra está diciendo. That is what the Word of God is saying. Y luego Pedro termina diciendo, And Paul, after Peter continues to say, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. says that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Solamente la Escritura. Just the Scripture. Es lo único que nosotros necesitamos It's the only thing we need para creer, to believe, para crecer en to justicia, grow in justice, para ser santificados righteousness, día tras to día be sanctified day y after que day. cada día nosotros nos parezcamos más a Él. And every day we look more like Him. Por eso es que Jesucristo en la oración sumo sacerdotal That's why Christ in the high priestly prayer decía, santifícalos en tu verdad. prayed, sanctify them in your truth. Tu palabra es verdad. Your word is truth. Así que no necesitamos nuevas So revelaciones. we don't need new revelation. El cano de las escrituras ya fue cerrado. The canon of Scripture has been closed. Hay muchos libros que están afuera del cano que nosotros leemos. There's so many books outside the canon that we can read. Porque lo único que nosotros necesitamos está escrito acá, But the only thing that we need is written here en la palabra de Dios, in the Word of God para ser salvos. to be saved. Entonces, hermanos, si eso es todo lo que tenemos que hacer, Brothers, if this is all we have to do, ¿qué hacemos entonces? what do we do then? Y a mí me encanta cómo Pablo lo sigue diciendo a Timoteo. I love how Paul continues to tell Timothy. Versículo 4, 1 y 2. Verse 4, 1 and 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing in His kingdom, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with complete patience and teaching. Lo primero que nosotros miramos en este La texto primera cosa que the first thing we see in this text es que Pablo hace un pedido solemne. is Paul asks one thing of Timothy. Él quiere que haga esta cosa no como para él. He wants him to do this not for himself. Timoteo, no fui yo el que te mandé ahí donde estás. Timothy, it's not me who put you where you are. Yo puse mis manos sobre ti. I put my hands on you.
Pero el llamado no fue mío. But the calling wasn't mine. El llamado es de Dios. The calling is from God. Si tú estás en ese lugar, If you're in that place, es porque Dios te puso en ese lugar. it's because God put you in that place. Y lo único que tú tienes que hacer en ese The lugar only thing you got to do in that place es que prediques la palabra. is preach the word. Tú no necesitas predicar nueva filosofía dentro de la iglesia. You don't need to preach new philosophies in the church. Tú solamente tienes que predicar la palabra. You've just got to preach the word. No importando el tiempo en el que te encuentres, Timoteo. It doesn't matter what time you find yourself in. Tú tienes que predicar cuando la gente te oiga y cuando la gente no te oiga. You've got to preach when the people hear you and don't hear you. Tú tienes que predicar cuando la gente te sonría y cuando la gente te mire mal. You've got to preach when the people laugh and when the people are frowning. Tú tienes que predicar cuando la gente venga de frente o aún cuando te dé la espalda. You got to preach when the people are in front of you or when they turn their backs on you. Tú predica la palabra. You preach the word. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. The in season and out of season. A mí me encanta cómo lo dice acá. I love how it says it here. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda predicación y doctrina. It says, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Pablo utiliza tres palabras acá. Paul uses three words here. Redarguye. It says, reprove. Tú predica la palabra, You Timoteo. preach the word, Timothy. Esa palabra que tú estás predicando And that word that you're preaching va a traer convicción a las almas. is going to bring conviction to souls. Ellos se van a sentir convencidos de su pecado. They're going to be convinced of their sin. Ellos se van a sentir que es necesario que vengan a mí. They're going to feel that they need to come to me. Tú solamente tienes que predicar la palabra. You only have to preach the word. Pero Pablo no solamente les dice que predique la palabra para que redarguya sus vidas. Paul not only says they preach the words that reproves their lives, Pablo también les dice reprende, but Paul says rebuke, corrige a través de la palabra. correct through the word of God. A veces nosotros miramos en un tipo de iglesias. There's things that we see in some types of churches. Está pasando un problema en la iglesia. There's a problem going on in the church. El pastor se da cuenta de lo que está pasando. The pastor understands what's going on. Así que él se sienta el día a hacer su sermón So he sits on to one day to do his sermon. y hace su prédica conforme al problema que And está pasando en la He iglesia. conforms his teaching to the problem of the church. No, dice Pablo. No, Paul says. Tú tienes que predicar en todo momento la misma You palabra. preach at all times the same word. Va a haber un momento llegado There's going to be a time that comes. en que la palabra va a reprender el pecado de las personas que están sentadas The en la word of God iglesia. is going to rebuke the people that are seated in the church. Tú no necesitas hacer un sermón para un hermano de la You don't iglesia. have to do a sermon just for one person in the church. Es el Espíritu Santo el que va a aplicar esa palabra a la vida de ese hermano. It's the Holy Spirit's going to apply this word to the people of the church. Pero ahora Pablo dice, But now Paul says, exhorta. exhort. Hazlo Pablo, tú predica pero exhorta. Paul, you do this, but exhorting them. Como ellos mismos van a sentir el amor a través de la They're palabra. going to feel the word through the love through the word of God. Tú no necesitas venir con un machete a predicar la palabra. You don't need to bring a machete to preach the word of God. La palabra sí es una espada. The word of God is a sword. Ella va a redarguir los corazones de las personas. It's going to cut the heart of the people. Ella misma los va a hacer saber que están en pecado. This same word is going to show them what sin is. Pero ella misma les va a dar consolación. But this same word is going to give them consolation. Para que ellos sepan de que tienen un mediador entre Dios y los hombres. So that they know there's a mediator between God and man. Y aunque ellos estén en pecado, And even though they're in sin, ellos tienen un abogado delante del Padre. they have an advocate with the Father. Y que Él ya pagó la deuda por ellos. He paid the debt for them. Y que ellos fueron salvos antes de la fundación del mundo. And that they were saved before the foundations of the world. Ahora, usted mire lo que está pasando acá. Look what's going on here. Pablo escribió 3 palabras juntas. Paul wrote 3 words together. Pero Pablo le termina diciendo con toda paciencia y But doctrina. Paul says with complete patience and teaching. Pablo, Timoteo, tú no te apures.
don't hurry, Timothy. Tú no te preocupes. Don't worry. Es la palabra la que va a hacer efecto en la vida de cada uno It's de the word ellos. of God that's going to have an effect on each one of them. Pero no te salgas de la doctrina. But don't leave the doctrine. No te vayas para afuera. Don't go outside. No lo mandes donde el psicólogo para que le ayude. Don't send them to the psychologist so that they'll learn. Solamente exhórdalo con la doctrina que tú Just sabes. exhort them with the doctrine that you know. Esa debe ser la predicación de los púlpitos. That should be the preaching of the pulpit. Esa es la palabra que debe ser predicada desde cada uno de los That's the word púlpitos. that should be preached in every pulpit. Hermanos, la palabra de Dios fue escrita para que la prediquemos de esa forma. Brothers, the word of God was written so we preach in that Y certain yo way. sé que cuando usted oye la palabra predicación, I know that we're in the preaching. usted va a decir, bueno, eran los servicios que habían en el día del Señor. And they say, yes, those are services that they had in the days of the Lord Pero Jesus. la palabra predicación no era aplicado a la iglesia en el primer siglo. But the word preaching wasn't applied to the first church in the first century. Esto solamente se aplicaba a los temas políticos. It was applied to political themes. Cada rey tenía un heraldo Every king had a herald o un mensajero. or a messenger. Así que el rey hacía una promulgación So the king would write something out, y el heraldo se encargaba de ir a proclamar eso. and the herald would go to preach that. Hermanos que predicamos la palabra de Dios, Brothers, preach the word of God, it says. nuestro trabajo solamente es proclamar lo que el rey ya escribió. Our word is just to proclaim what the king has already written. No necesitamos salirnos de la doctrina. We don't need to leave the doctrine. La palabra tiene que ser aplicada a la iglesia, The word must be applied to the church. pero es el Espíritu Santo el que la aplica. But it's the Holy Spirit who applies it. Por eso es que nosotros tenemos que ser tan sinceros cuando estamos predicando la palabra. So we must be sincere when we preach the word of God. Estudiar la palabra de tal forma Study the word in such a way que esa palabra se aplique primero a nuestras vidas, that word would apply first to our lives. no tratando de diluirla, Not trying to dilute it. no tratando de hacerla más suave para que no golpee a Not los trying to make it hermanos. softer so it doesn't hit hard. Ya no le llames pecado, Don't hermano. call it sin, brother. Llámele errores. Call it error. Ellos tienen sentimientos y se sienten golpeados por usted. They have feelings and they feel beat up by you. No, dice la palabra. No, says the word of God. Tú predica la palabra como fue escrita. You preach the word of God as it was written. Y a mí me gusta cómo nos habla 2 de Corintios 2:17 a los pastores. I like how 2 Corinthians 2:17 says to pastors. Dice, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. We are not like so many peddlers of God's word, but as men of sincerity, as commissioned by God in the sight of God, we speak in Christ. Corandeo. Esa es la palabra que sale explicada ahí. This is the word that's written here. Delante de Dios. Before God, Nosotros vivimos delante de Dios we live before God, y cada vez que predicamos la and palabra, every time we preach the word, es Dios mismo el que evalúa cada una de nuestras predicaciones. God who evaluates our preaching. Así que nosotros tenemos que redarguir, We must reprender y exhortar a la iglesia rebuke, reprove, and con, exhort con paciencia y con doctrina, with patience in the teaching, sabiendo de que Dios va a hacer las cosas en su tiempo, no en el nuestro. knowing that God will do things in His time, not ours. Que Dios va a transformar la vida de las personas en su tiempo, no en el nuestro. God will transform their lives in His time, not ours. Pero en medio de estos textos, But in the middle of these texts, Pablo le dice a Timoteo por qué tiene que hacer las cosas de esa forma. Paul tells Timothy why he must do them in this Y way. es por lo que nosotros como iglesia debemos de predicar la palabra de esa forma. And it's the reason why we, the church, should preach in this way. Versículos 3 y 4. Verse 3 and 4. Dice que porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. For a time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Ahora en día nosotros nos asustamos, ¿no? Now in day we
get scared. Cuando nosotros miramos de que sale un nuevo falso maestro. When there's a new false teacher that comes. Este hombre sale hasta vestido de blanco. This man even goes out and dressed as white. La santidad la refleja hasta sus vestiduras. The holiness even comes in his clothing. Pero cuando nosotros ponemos atención a lo que predica, But when we see what he's preaching, nosotros oímos cada barbaridad detrás de otra. we hear every terrible thing. Pero Pablo acá no está hablando a Timoteo, Paul is writing to Timothy, no de los falsos maestros. not of false teachers. Lo que Pablo está hablando es de los falsos cristianos que están adentro de las iglesias. But what Paul is telling Timothy is the false Christians that are in the church. Estos falsos cristianos se amontonarán, maestros. These false Christians will will gather for themselves false teachers. Alguien dijo, Someone said, si no hubieran falsos cristianos, if there weren't false Christians, no hubieran falsos maestros, there wouldn't be false teachers. porque ellos no tendrían público para predicar. Because they wouldn't have a pulpit to preach in. Eso es lo que está pasando ahora en día. That's what's happening today. Muchos que se creen cristianos Many who believe Christian están adentro de las iglesias are in the churches donde ellos oyen lo que quieren oír. when they hear what they want to hear. Y allí está el pastor And there's the pastor preparando su mensaje conscientemente, preparing the sermon consciously, sinceramente estudiando durante toda la semana, studying the whole week, preparando el alimento para su congregación. preparing to feed the sheep. Pero su congregación se da cuenta de que un nuevo hermano ha venido al pueblo. But the congregation found out that another brother is coming to the town. Y este hermano tiene autoridad para sacar fuera demonios. And this man has an authority to cast out demons. ¿Y a dónde están los hermanos de la iglesia? And where are the brothers of the church? Siguiendo al falso profeta. Following the false teacher. Porque ellos quieren ver algo sobrenatural. Because they want to see something supernatural. Algo que no ven en la iglesia donde se preparan los mensajes sinceramente. Something they don't see in the church when a pastor sincerely prepares a message. Donde se predica la palabra conforme como fue escrita. Where the word of God is preached as it was written. Se amontonarán. So they will gather together. Este montón de hombres se amontonarán. All of these people will gather together. ¿Qué hombres? What men will they gather together? Los que empezamos hablando en el capítulo 3. The ones that we started talking about in chapter 3. Ellos se amontonarán, maestros. They will gather together teachers. Porque estos maestros les hablan lo que ellos quieren. Because these teachers say what they want to hear. Y ellos se van a apartar de la verdad, dice Pablo. And they'll leave the truth, it says Paul. Para oír las falsas doctrinas. To wander off into myths. ¿Y cómo lo dice el versículo 4? Listen what verse 4 Y says. se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las falsas doctrinas. So they will turn away from listening to truth and wander off into myths. Yo quiero que tú mires esto. I want you to see this. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido tentados en caer en este hoyo? How many times have we been tempted to fall into this hole? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido dejar nuestra iglesia para oír a alguien diferente? How many times have we wanted to leave our church to go hear somebody different? Eso no es lo que la palabra te llama. That's not what the word of God calls you to. Tú tienes que tener cuidado con este tipo de personas. You must be careful with this type of people. Porque lo que van a hacer es que te van a apartar de la verdad y te van a volver a las What fábulas. they're going to do is cause you to leave the truth and return to fables. Ahora yo quiero que tú mires cómo Pablo aplica eso a I Timoteo. want you to see how Paul applies this to Timothy. Versículo 5. Verse 5. Pero tú, Timoteo, cumple tu ministerio. But as for you, always be sober-minded. Dice versículo 5. Fulfill your ministry. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. As for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Hermanos de Iglesia Trinity, Brothers of Trinity Baptist Church, yo sé que estamos viviendo en tiempos I difíciles. know we're living in difficult times. En tiempos donde los ojos se están volviendo la lámpara del mundo. Where the eyes are becoming the light of the world. Los ojos quieren todo lo que el mundo les ofrece. The eyes want everything the world offers. Y nosotros miramos iglesias llenas ahora en día. And our eyes see churches full today. Iglesias que están siendo un circo en vivo.
And churches who are doing live circuses. Iglesias donde se están haciendo bailes y danzas muy raras ahora en día. Churches where they're dancing and doing all kinds of things crazy. Iglesias donde el Espíritu los está tomando y están botando bancas por todos lados. So where the people are running all over the chairs in the name of the Spirit. Donde hay luces de colores por toda la iglesia. There's colored lights all over the church. Humo y muchas cosas más adentro de la iglesia. Smoke and everything else in the church. Pero yo quiero que miren lo que Pablo le dice a Timoteo. I want you to see what Paul tells Timothy. Y lo primero que él le dice, pero tú. It says the first thing that Paul tells him, but you. Pero nosotros, Iglesia Trinity, Us, Trinity Baptist Church. debemos de ser sobrios en todo. We should be sober-minded in all things. No en algunas cosas y en otras no. Not in some things and other things, no. Nosotros debemos de ser sobrios en todo, We dice la should be palabra. sober-minded in all things, the Word of God says. En todo lo que está sucediendo aparte. In everything that's happening, Nosotros tenemos que compararlo con la palabra de we Dios. must compare ourselves with the Word of God. Y decir esto está bien y esto está mal. And say, this is good and this is evil. Nosotros podemos identificar entre un falso profeta y un hermano que predica fielmente la palabra de We Dios. can identify a false prophet and a brother that preaches rightly. Cuando tú sepas de que una persona no está predicando la palabra de Dios When you know that someone's not preaching the Word of God, y tú estás oyendo ese mensaje, and you're hearing that message, yo te voy a dar un consejo en esa tarde. I'm going to give you a counsel in this afternoon. Apaga el dispositivo donde estás oyendo la palabra, Turn off whatever you're listening to. porque va a haber un momento en que tú vas a creer lo que él está diciendo, There's going to come a time when you're going to believe whatever they're listening to. porque a ti te va a encantar lo que él dice, Because you're going to like what he says. porque tu oído tiene comezón para oír eso. Because your ear is itching to hear that. Nosotros debemos de ser sobrios. We should be sober-minded. Nosotros hemos sido llamados We've been called a predicar la palabra de to Dios. preach the Word of God. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. That's the call that we have as a church. Ahora debemos de soportar We should support las aflicciones. suffering, endure suffering. Yo sé que van a haber momentos difíciles para nuestra I iglesia. know that there's been times, a difficult times. Ya in the hemos church. pasado por esos momentos. We've passed by through those times. Momentos donde miramos que no pasamos de los mismos de siempre. That we weren't any more than what we've always been. Pero no importa. It doesn't matter. Lo importante es que la palabra se esté predicando fielmente. The important thing is that the Word of God's being faithfully preached. No necesitamos multitudes de personas que no crean en la palabra de We don't Dios. need multitudes of people who don't believe the Word of God. Porque lo único que van a hacer es resistir la verdad predicada en el púlpito. The only thing they're going to do is resist the Word of God preached in the pulpit. Y ya sabemos lo que acabamos de leer. And we know what we just saw. Esos no van a pasar de ahí. They're going to stay there. Ahora debemos de soportar las aflicciones. We should endure suffering. Pero también la palabra nos dice que debemos de evangelizar. But we should also evangelize. Este es un llamado a toda nuestra iglesia. This is a calling to all of our church. El llamado como iglesia es a predicar la palabra. The calling to the church is to preach the Word. Ya dijimos que el oír, la fe viene por el oír. We said that faith comes by hearing. Y de oír la palabra de And Dios. hearing by the Word of Christ. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? But Dice how la are they gonna palabra. believe if no one preaches? Este es el problema que está abriendo en muchas iglesias ahora en The día. problem that there's so many churches today. Somos reformados, We're reformed, pero no salimos a evangelizar. but we don't go out to evangelize. Porque si Dios quiere salvar a alguien, If God wants to save someone, Él lo va a traer a la iglesia. He'll bring him to the church. Esa es la mentalidad que el diablo le ha metido a los cristianos modernos. That's the mentality that the devil has given to the modern church. Nosotros fuimos llamados a evangelizar. We were called to evangelize. No importa si el tiempo es bueno. No, it doesn't matter if the time is good. No importa si los tiempos son malos. It doesn't matter if the time is bad. No importa si la gente quiere oír o no quiere oír. It doesn't matter if the people want to hear you or not Nuestro hear you. trabajo es cumplir el ministerio. Our work is to complete the ministry. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. That's the calling we have as a church, Cumplir el ministerio. to fulfill the ministry. Que al fin de nuestros días At the end of our days, la iglesia no sea recordada como una sinagoga de Satanás, so that the church isn't remembered as a synagogue of Satan, sino como la iglesia donde alguien se paró a predicar la verdad. but a church that someone stood up to preach the Word of God. O como Pablo dijo, Or as Paul said,
que el templo sea recordado como la casa de Dios, So the temple would be known as the temple of God. como the la house of God, iglesia del Dios viviente, the church of the living God. como la columna y baluarte de la verdad. The column of truth in the world. Hermanos, es necesario Brothers, it's necessary de que las iglesias vuelvan a la palabra de Dios. that the churches return to the Word of God. Todos los avivamientos que han habido en el mundo, All of the revivals that there's been in the world, en la historia de la humanidad, in the history of the world, han pasado por hombres que han regresado a las escrituras have gone by men who have gone through the scriptures. y que han predicado fielmente la palabra, And they preach faithfully the Word of God a tal forma que la gente entienda y comprenda. in a way that the people would understand it. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias en esta tarde. Primeramente por su palabra y por su amor en nosotros, de regalarlo día tras día. Le damos gracias, Señor, por esos hombres del pasado que tomaron a bien de traducirla a los idiomas de cada uno de nosotros. Que ahora, Señor, podemos tener una Biblia en nuestras casas para poderla leer, para poder disfrutar de lo que usted nos ha dejado. Le pedimos, Señor, de que nos ayude a regresar a las Escrituras, a aprender, a indagar, a poder ir a profundidad para que día con día nosotros podamos crecer espiritualmente. Que un día, Señor, cuando nosotros partamos de este mundo, podamos ser llamados bien buen siervo fiel y que no seamos apartados de usted. Gracias le damos, Señor, por su infinita misericordia y porque hasta el día de hoy usted ha sido fiel con nosotros. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Amen. Muchas gracias, brother. Thank you, brother. I remember when I was in seminary, my first day. Yo recuerdo cuando fui a seminario mi primer día. I was excited, estaba emocionado. I want to learn of God, quiero aprender de Dios. I want to be a blessing to the church, quiero ser una bendición a la iglesia. And they had these little banners on every light pole at the seminary. Tenían unos banderas en todos los lámparas, postes de luz en el seminario. It had something written in Greek on it. Y tenía algo escrito en griego. And my first semester I took Greek. Mi primer semestre yo tomé griego. And I learned the alphabet. Y aprendí el alfabeto. And I just wanted to learn that phrase. Y solo quería aprender esta frase. And that phrase was keruson ton logon. And esta frase era keruson ton logon. Preach the word. Predicas la palabra. And then in my time at seminary, I learned that you can't just preach the word. You have to do all kinds of other things. Y en mi tiempo de seminario yo aprendí que no puedes solo predicar la palabra, tienes que hacer varias otras cosas también, ¿no? Anyways, I was impacted by that phrase. Estaba impactado por esta frase. It's one charge to Timothy, una carga a Timoteo. Preach the word. Predicas la palabra, keruson ton logon. Amen.